Pues se puso buena la discusión y nos pareció prudente traer a Mr. Chip de regreso ahora o nunca, una nueva edición de los Nuggets de Mr. Chip. Bienvenido, Mr. Chip. Alexis, como puedes ver, Hércules y yo traemos el debate sobre la nueva gran generación que sí tiene Estados Unidos, como la gran generación que no sabemos bien si trae o no trae México y el impacto que tiene el jugar en las grandes ligas de fútbol. Bienvenido, Mr. Chip, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio Hércules? ¿Cómo estáis? Ya veo que estáis ahí liados a ver quién gana antes del Mundial, ¿no? Sí, señor. Tenemos al fin 6 años. Tenemos 6 años para ilusionarnos. Hay una cosa, con algo. antes de que empecemos, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que, independientemente de que descubramos si una generación u otra está ahora en mejor momento, ya sea la de México o la de Estados Unidos, eso no significa que vayan a ganar el Mundial antes, porque digo que estas generaciones tienen un periodo de caducidad. Pongámosle 14, 15 años. Es decir, si llegamos a la conclusión de que ahora mismo Estados Unidos tiene una mejor generación que la de México, Estados Unidos tendría que ganar un Mundial en los próximos 15 años, porque si no las cuentas no valen, porque si no a partir ya empieza otra generación diferente. Y yo no veo a Estados Unidos ganando el Mundial en 15 años, pero bueno, vamos a ver. Yo lo dejo, de eso, de que México, Estados Unidos ganen un mundial, entendemos que difícilmente va a pasar. Pero ¿quién está más cerca? Es la pregunta. Bueno, yo creo que sí, de lo que se trata es de ganar un mundial, ¿no? Que es el torneo más grande que existe. Yo creo que un buen marco de comparación para los dos países sería el mejor torneo de clubes que hay en el mundo, en este caso la Champions League de Europa. Y bueno, por comparar un poco lo que ha pasado en la última década y lo que está pasando ya en esta temporada, digamos que en las últimas 10 temporadas de la Liga de Campeones ha habido 13 jugadores de Estados Unidos que han disputado este torneo y entre todos ellos suman 108 partidos y han marcado 11 goles. En ese mismo periodo de tiempo, en las últimas 10 ediciones de la Champions, ha habido 14 mexicanos, uno más que estadounidenses, pero la cifra de partidos y de goles es bastante superior, 164 partidos y 25 goles, casi más del doble para los jugadores mexicanos que para los jugadores estadounidenses. Sin embargo, en la temporada actual, en la que nos encontramos ahora, solo hay 3 mexicanos en la Liga de Campeones y de los 3, Héctor Herrera, Corona y Edson Álvarez, solo hay uno, que es el jugador Edson Álvarez, que solo uno tiene menos de 25 años, mientras que en Estados Unidos hay hasta 10 futbolistas inscritos en la Liga de Campeones y de los 10 hay 8 que tienen menos de 25 años, lo cual creo que nos permite ver que el futuro de la generación norteamericana parece más brillante que el de la generación mexicana. Es bien interesante conocer todos estos datos y todas estas estadísticas, estos nuggets que trae Mr. Chip ahora o nunca, porque podemos tener cada uno de nosotros un concepto y una idea de lo que significa una buena generación. Y me refiero a lo siguiente, Mr. Chip. Cuando México gana el Mundial del Mundo Sub-17 en el 2005, algo inédito, inmediatamente la reacción es, se tienen que ir todos a Europa, hay que consolidarlos, generación dorada, y si realmente lo valoramos, sí se van más jugadores a Europa de los que se iban antes. No sé si podemos decir que fue un éxito esa generación. Entonces, ¿cuánta diferencia desde tu perspectiva hace no nada más el tener éxito a nivel selección con límite de edad, sino el tener esta clase de roce a esta edad, como es lo que estamos viendo en esta gráfica precisamente? Me parece fundamental. Me parece fundamental que los jugadores se vayan a Europa para mejorar. En Europa están las mejores ligas ahora mismo y evidentemente el hecho de que un jugador, no ya hablo de México o de Estados Unidos, sino de cualquier parte de América, el hecho de que un jugador llegue a Europa y se consolide en una liga europea, hablo de las ligas importantes. Evidentemente ya es una muestra o da un nivel de calidad top para ese futbolista que lo consiga. O sea, no es ya el hecho de que allí se vaya a mejorar, sino que además con todos los ojeadores que hay ahora que tienen los grandes clubes de Europa por todo el mundo, ya el hecho de que lleguen ahí ya te da una idea de que parten ya de un nivel muy importante.
De eso le platicaba yo mucho a Mao, de que de repente no es el tipo de jugador, pero la cantidad de jugadores que está exportando a estas ligas es un juego de números, Mr. Chip. Te quería preguntar brevemente, si vamos a decir las ligas importantes, creo que estamos de acuerdo, las cinco ligas principales, italiana, la Bundesliga, la Liga de Francia, Premier League y lo que es española. En base a números, ¿quién tiene mejor proyección? Bueno, en esta temporada, en las 5 grandes ligas europeas, hay 6 futbolistas mexicanos. Entre los 6 suman 30 partidos, en lo que llevamos de campaña, 8 goles y 1 asistencia. Y hay el doble de estadounidenses. Hay 12 estadounidenses entre esas 5 grandes ligas. Entre todos suman 56 partidos, casi el doble, 2 goles y 6 asistencias. Es decir, en cuanto a participación en goles están más o menos igual, 2 más 6, 8, 8 más 1, 9, más o menos igual, pero hay mucha diferencia en cuanto al número de jugadores estadounidenses. Esto es algo poco habitual porque normalmente, sobre todo por la gran cantidad de jugadores mexicanos que había en la Liga Española, se disparaba la cifra de mexicanos en Europa. Sin embargo, este año hay el doble de futbolistas de Estados Unidos y además, incido en lo que decía antes en la estadística de la Champions League, la mayoría de esos jugadores son muy jóvenes, con lo cual tienen una larga trayectoria por delante. Hablamos de McKennie, hablamos de Pulisic, hablamos de Reina, son muchísimos y que apuntan muy alto. No es nada más apuntar alto, sino, insisto, hay un debate y este tema lo tocábamos en el primer segmento por unas palabras que daba el Tata Martino. Conoces bien, Mr. Chip, que en México había mucha ilusión por el proyecto de Diego Lainez, un futbolista que comenzó muy chico en el América, 16, 17 años con Ricardo Antonio Lavolpe, se va al Betis y la verdad es que no ha tenido actividad. Y el Tata Martino decía muy claramente que él es más bien de la idea que se acaben de formar en México y después viajen. El propio técnico de Diego Lainez, Miguel Herrera, estuvo con nosotros el lunes en el programa y Hércules creo que muy prudentemente le hacía la pregunta para ver, a ver, Miguel, a ti te criticaron por decir que te parecía que era prematura la salida de Lainez, te dio la razón el tiempo, y él decía, mira, no es que sea tener o no tener la razón, pero me da la impresión, Mr. Chip, y quiero conocer tu punto de vista, de que el tiempo en el que se van los futbolistas es bien importante, porque es en donde comienzan su formación como jugadores y donde se consolidan como jugadores de primera división. ¿Cómo se ve en España el caso particular de Diego Lainez, esta gran promesa o figura, eso pensábamos, del fútbol mexicano? Bueno, es que depende de para qué vayas a Europa. Si tú vas a Europa claro, a ser suplente, efectivamente lo mejor es que te quedes en México y sigas creciendo. Pero si tú vas a Europa, como le pasó al Kun Agüero con 17 años, para ser titular indiscutible en un club como el Atlético de Madrid, lo mejor es que salgas lo antes posible. Entonces, no es tanto la edad con la que te vas, sino a qué te vas. En el caso de Lainez, ha ido a recaer en un equipo donde hay muchísimos jugadores veteranos y muchísimos jugadores de mucha calidad en la parte ofensiva, que es precisamente donde juega Diego. Entonces, ahí es muy complicado que él encuentre un hueco, que él se abra paso. Entonces, también la elección del equipo es muy importante y en este caso yo creo que Lainez ha ido a un sitio donde tiene complicado no ya el ser titular, sino incluso el jugar minutos. Me interesa mucho eso de lo que habla Mauricio. Te voy a preguntar, Alexis, tú estando en esa parte del mundo, ¿qué piensan de repente cuando ven un club mexicano que le pongan un precio a un jugador, hay que decir, de 25 años, que no ha jugado un torneo importante de selección, de 20 millones a lo que es un equipo de la Liga Holanda? De repente, este mensaje, ¿qué tipo de mensaje manda esto al viejo continente? Bueno, a ver, yo creo que los clubes mexicanos, evidentemente, que son clubes que tienen, obviamos el momento en el que vivimos, en el que todos tenemos penurias económicas, ¿no? Pero digo que generalmente es una liga, la liga mexicana es una liga donde hay dinero, es una liga boyante y evidentemente, si un club de México vende a un jugador, es lógico que pida una cantidad importante por él. Además, porque el fútbol mexicano es un fútbol emergente. Por lo que comentabais antes, las categorías inferiores de la selección mexicana siempre han conseguido grandes éxitos y, por tanto, los jugadores mexicanos jóvenes están muy bien valorados en Europa. Yo veo normal que se pidan cantidades elevadas de dinero por ellos. Es un tema que creo que nos han ayudado mucho tus números, porque sí, la perspectiva es diferente, cambia totalmente. Ahora, esas generaciones como la que tiene Estados Unidos, si van a ser campeones del mundo, que se mantengan esos 6 años.
en Chelsea, en Borussia Dortmund, en Juventus. Una cosa es llegar y otra cosa... Estamos de acuerdo. Otra cosa es mantenerse. Los Nuggets de Mr. Chip, aquí en Ahora o Nunca. Como siempre, Alexis, muchísimas gracias por tu tiempo. Te esperamos pronto de regreso para seguir hablando de fútbol internacional. Bueno, suerte a los dos. Yo ya lo gané, con lo cual, suerte. Qué envidia. Creo que sentí una daga en el corazón tremenda.